Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Bien, vamos a dar inicio al capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Más vamos a hacer algunos comentarios previos para ligar este tema con la clase anterior. Habíamos visto cómo las multitudes seguían a Jesús, ¿verdad? Y viendo él a tanta gente, los cuestionó acerca de si ya habían tomado en cuenta lo que costaba seguirle, lo que nosotros llamamos el costo del discipulado. Lucas 15, hermano. ¿Lucas? Sí, 15. Y entonces, pues los cuestiona, ¿verdad?, sobre el costo del discipulado y les hace ver que es mejor estar seguros de que lo van a seguir viendo todo lo que tienen que dejar, lo que tienen que sufrir, lo que tienen que cargar, vamos a decir en alguna forma, y no a medio camino volverse atrás, porque volverse atrás es estar mal en todos lados, con los que dejaron y con los que quisieron seguir. Y esto es lo que nosotros en la teología llamamos la apostasía. Empezar y volverse atrás, dejar el camino, ¿verdad? Entonces no sirve para nada a alguien que apostata de la fe. Entonces en este capítulo 15 vamos a ver que no nada más Jesús pone atención en los que tienen poco interés, sino en los que sí tienen interés, sea quien sea. El versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Nosotros nos damos cuenta que en aquella gran multitud, a los que muchos desanimó el Señor porque no habían considerado lo que costaba, mejor ni empiecen. Sin embargo, en esa multitud había publicanos y pecadores, y dice todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces nosotros nos damos cuenta que había gente que sí estaba interesada en oír a Jesús. Vamos a seguir con el versículo 12. Nosotros vemos ahí cómo Jesús trata de situar a su auditorio, sobre todo a los que ven mal lo que Él hace, y hacerles, o tratar de hacerles ver claro. Dice aquí que los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. A Jesús no le podían criticar que les predicara a los pecadores y a los publicanos, porque esa era su labor, su tarea: predicar, enseñar, curar. Y aunque no les gustaba, y sabemos que se lo criticaban cuando lo hacía en sábado, en el día del Señor, pero sin embargo, como eso se lo podían criticar abiertamente, le criticaban el que se hiciera amigo de los publicanos y de los pecadores, y que fuera tan amigo que hasta comiera con ellos. Nosotros sabemos cómo en la cultura judía se cuidan mucho de mancharse con los pecadores, no se juntan, no los procuran, no tienen negocios con ellos, y comer menos, ¿verdad? Porque compartir la mesa es ya más intimidad. Entonces eso es lo que le criticaban a Jesús, que no nada más los atendía y se hacía amigo de ellos, sino hasta comía con ellos. Y nosotros lo podemos ver aquí que
que hay una cierta, bueno, no cierta, hay una real influencia de la cultura en la forma en que reaccionamos. Aquí la cultura era lo que decía, ¿verdad? Era lo que no te acerques, no te manches, no te juntes. Y nosotros todavía lo vemos, procuramos, por ejemplo, que nuestros niños en la escuela no se junten con niños de mal comportamiento, para que no se contaminen, no se contagien, no sigan su ejemplo, ¿verdad? Y de alguna manera en la mente humana y en la conducta normal que seguimos los humanos, eso es, vamos a decir, muy normal. Pero aquí Jesús los va a hacer ver otras cosas que ellos no están considerando, ¿verdad? Y entonces, para hacerlos entender, les refiere una parábola. Y aquí nosotros podemos ver esa misericordia de Jesús, que no los critica abiertamente en este sentido, como los criticó por su mal comportamiento en la sociedad, como vimos la clase pasada, de tratar de ser los más importantes y que se vea, ¿verdad? Sino que tiene paciencia con ellos. Y entonces les dice, les cuento una parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas y no deja, este hombre no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y aquí les está diciendo, está comparando al pueblo de Dios, que todo es uno, con un pastor que tiene un rebaño de ovejas. Así es el pueblo de Dios, un rebaño de ovejas. Pero de repente una se extravía. En el pueblo del Señor hay muchos muy obedientes, pero algunos que se van por su camino. A veces por necedad, a veces por tontería, a veces por descuido. Se quedaron viendo algo y el rebaño se fue y se quedaron solos y luego no supieron cómo juntarse. Entonces, por muchas razones se extravían, se desvían, se pierden. Pero ¿a dónde pertenecen? A un solo rebaño y tienen un solo pastor. Entonces, este pastor se preocupa de que tiene 99 y que son muchas y que las tiene que cuidar. No, dice, ¿dónde está la que se me perdió? Aunque sea una, me importa. Y no quiero perderla, y voy y la busco. Y no descansa este pastor hasta que encuentra su oveja que se había perdido. Y eso es lo que les está haciendo ver Jesús, que cualquier que se nombre un buen pastor no va a dejar extraviada, aunque sea una sola oveja. Va a ir a buscarla y no va a descansar hasta que la encuentre, ¿verdad? Entonces las 99 las deja seguras ahí, sabe que ahí se van a quedar. Pero la que se perdió va y la busca hasta que la encuentra. Seguimos con la lectura, con el versículo 5. Aquí dice que cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y fíjense una cosa, ¿qué hacemos nosotros cuando hay alguien que no se porta de la manera como nosotros queremos? Pues lo primero es el regaño. ¿Por qué? ¿Verdad? Y a veces hasta un sopapo, ¿verdad? Una nalgada, un golpe para hacerle sentir que hizo mal. Y luego hasta lo traemos de la oreja. Si es un niño, ándele bribón porque se portó mal. Pero eso es lo que hace Jesús. La oveja se había perdido, se había descarriado, andaba mal. ¿Pero qué hace? Dice que la encuentra y gozoso la pone sobre sus hombros.
que debe de haber estado cansada, de haber andado errando, vagando sin saber por dónde, debe de haber estado hambrienta, porque no saben, el pastor las guía para encontrar los pastos, debe de haber estado muy asustada, y eso nos mina las energías. Y no la trajo arriándola con golpes del bastón. Ándele, camine, ¿por qué se perdió? Ándele, ahora sufra. A mí me hizo caminar mucho y perder mi tiempo. No, ¿verdad? Dice que no. Que la puso sobre sus hombros y estaba gozoso de haberla encontrado. Entonces aquí hay una enseñanza muy grande para nosotros, para que cómo debe de ser nuestro comportamiento cuando logramos encontrar algo o corregir algo que estaba mal, ¿verdad? Y que logramos, porque aquí es muy importante que la ovejita también se encuentra feliz y contenta de que la hayan encontrado. Estaba, como luego dice, desamparada, y al encontrar a su amo, su dueño, el que la cuida, se siente feliz. Nosotros hemos experimentado, casi todas las mamás, en alguna ocasión, y espero que las menos, porque hasta yo la he experimentado, que se nos extravió un niño. En el jardín, cuando los llevamos a jugar al parque, de repente anda, vete, ¿dónde está? Y es que les da tentación de ir a otro juego y de repente ya no lo vemos. ¿Y dónde está? Y ay, cuando lo vemos, ay, gracias a Dios, qué gozo que ya lo encontramos, ¿verdad? Entonces, ese gozo, esa satisfacción la debemos de experimentar siempre. Siempre, no importa la falta, eso se verá después, pero el hecho de encontrarla, de poderlos traer al camino otra vez, a la casa, eso debe de darnos gozo. Y dice que es tal el gozo que tiene este pastor que no lo quiere sentir solo, lo quiere compartir. Entonces va con sus vecinos y les dice, gócense conmigo, se me perdió y la encontré. Estoy muy contento, así que ustedes también estén contentos conmigo, porque mi oveja que se había perdido, la encontré. Entonces dice que hay, poniendo el ejemplo, pasando el ejemplo de la parábola al pueblo de Dios, les dice a sus oyentes malhumorados, enojados porque se reúne con publicanos y pecadores, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y les está diciendo, Dios se goza más de uno que andaba perdido, que había perdido su camino, que es un hijo de Dios, del pueblo de Dios, que había perdido el camino, pero que lo encuentra otra vez, que es reunido a su pueblo, que por 99, y aquí dice justos, o sea que se sienten muy bien, muy santos, muy cumplidores, muy obedientes, pero que no necesitan de arrepentimiento. Le está hablando a los escribas y fariseos que se sienten tan puros, tan santos, pero en el exterior. En el interior son avaros, malvados, egoístas, y ellos sienten que no necesitan arrepentirse de nada. Ellos están bien. Esos no le causan gozo a Dios, porque tienen dos caras, una interior y otra exterior, y Dios ve todo, así que no le producen gozo a Dios. Pero uno que vuelve y se arrepiente, ese sí le causa gozo a Dios. Entonces, es lo que les está diciendo en este momento Jesús con esa parábola. Y aquí está haciendo mucho énfasis precisamente en la pérdida, ¿verdad? La pérdida. Era mía, pero no estoy dispuesta a perderla. Muy bien, seguimos adelante con la lectura, el 8.
Miren, aquí tenemos, es el mismo, la misma intención de la parábola, pero hay algo diferente. En el caso anterior era alguien que se extravía, pues, por su propia voluntad, ¿verdad? Ya dijimos, puede ser necedad, puede ser ignorancia, puede ser por gusto, pero que se extravía por su propio gusto. Pero aquí vemos que el énfasis está dado de una manera diferente. Las monedas, aquí una dracma era una moneda de plata. La moneda de plata pesaba 36, tenía 36 gramos, entonces era valiosa en sí misma. El valor era intrínseco, ¿verdad? No es el valor que yo le quiera dar, no, ya lo tiene la moneda. Y entonces está diciendo, cada uno de ustedes tienen un valor dentro de ustedes mismos. Por el hecho de haber sido creados por Dios, tenemos un valor inherente, ¿verdad? Y es lo que se está puntualizando en esta otra parábola. Cada uno de nosotros, Dios nos da un valor que quizá ni nosotros mismos nos damos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y luego me encanta que Jesús no deja fuera a las mujeres. No nada más pone ejemplos de hombres. Una mujer tenía 10 dracmas. ¿Por qué puede una mujer tener 10 dracmas? Pues porque puede haber sido su garantía de mantenimiento que le dieron cuando se casó, y las guarda celosamente, porque recordemos que cuando una mujer en la cultura judía se queda viuda, no tiene nada. Si no tiene hijos varones, no tiene nada. Es una paria, no tiene herencia, no tiene propiedades, no tiene nada. Queda en la miseria. Nomás los hombres heredan. Otros hombres de la familia heredarán lo que ella y su esposo tenían, ¿verdad? Entonces cuidan mucho aquello, porque si llegan a quedar viudas, pues cuando menos eso tienen, ¿verdad? Entonces esta mujer perdió una. ¿Cómo sucedió? ¿Quién sabe? Quizás las estaba revisando y se le cayó, no sabemos, pero perdió una. ¿Y qué hace? Se pone con mucho interés a buscarla. Dice, enciende la lámpara. Nosotros sabemos que las casas en lugares desérticos son muy cerradas para que no entre el calor del desierto ni el frío intenso de la noche, porque en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Es el contraste en los climas desérticos. Entonces, generalmente son de adobe las casas, con unas ventanitas muy chiquitas, con unas puertas muy bajas, entonces entra poca luz. Entonces, ¿qué hace? No se va a arriesgar a que esté por ahí su moneda llena de tierra, o que haya caído en algo que se mojó y se llenó de lodo y no la ve. Entonces prende la lámpara, es lo primero que hace, a que haya luz, prende la lámpara. Y luego no se conforma con buscarla a la vista, no la ve, agarra la escoba y empieza a barrer desde todos los rincones para ver por dónde sale. Tiene que estar y empieza a buscarla y barriendo para que salga su moneda. Y lo hace hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra está tan gozosa que también, como el pastor, no quiere gozarse sola, sino junta a sus vecinas y dice, se me había perdido y la encontré. Gócense conmigo porque la encontré. Y es un gozo que se comparte, porque cualquier otra mujer comprende el valor que tiene el tener su tesoro completo, ¿verdad? Entonces entiende, ella busca quien la entienda, sus vecinas, sus conocidas, sus amigas, sus parientas, ¿verdad? Entonces se goza con ellas porque lo que había perdido lo ha encontrado. Y sigue diciendo Jesús, así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así, esta moneda encontrada, esta moneda que rodó por ahí y se perdió, causó mucho gozo. Y si algo material nos causa tal gozo, imagínense ustedes lo que significa para Dios. Cada uno de nosotros que delante de Dios tiene tanto valor y ser rescatado, ¿verdad?
Muy bien, seguimos con la lectura. El versículo 11, por favor. Esta es la tercera parábola para indicar lo importante que es que aquellos que los fariseos y los escribas consideran la escoria, que no merecen ocuparse de ellos, son importantes delante de Dios. Y de las tres parábolas, esta parábola es la que más gente extraviada ha traído a los pies del Señor, porque es muy clara para mostrarnos la gracia de Dios, ¿verdad?, para con los pecadores. Y dice así: un hombre tenía 2 hijos. Y aquí, desde el principio, Jesús está marcando que tanto los buenos, los que se portan bien, como los malos, los extraviados, los que se portan mal, son hijos del mismo Padre. Ya con esta parábola se les está diciendo: ustedes no los quieren, ustedes los desprecian, pero son hijos del mismo Padre. Un padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Si nosotros nos fijamos, dice que el menor de ellos, generalmente los más jóvenes son más cabeza hueca porque no han madurado, ¿verdad? Los mayores empiezan a madurar y para cuando llegan a cierta edad son más maduros que los hermanos chicos. Pues este era así medio cabeza hueca o cabeza hueca completo. Y entonces le dice al papá, ¿verdad? Padre, y fíjense la expresión, dame la parte de bienes que me corresponde. ¿Le correspondía ya? Para nada. Tenía que esperarse que se muriera su papá, ¿verdad? Porque iba a heredar al papá, pero todavía no le correspondían, ¿verdad? Y la forma de pedirlo, de exigirlo, dame. No le dice: oye, papá, por favor, me das lo que me toca, yo quiero esto o lo otro. O no le dice: ¿te parece bien que me den? No, ¿verdad? Ninguna cortesía. Dame la parte de los bienes que me toca. Muy exigente, ¿verdad? Muy pagado de sí mismo. ¿Y cómo responde el papá? ¿Protestó, lo regañó, le dijo algo? Le repartió, y fíjense, les repartió los bienes. O sea, a ti te toca esto y a ti como hijo mayor te toca lo otro. Nosotros sabemos que a los hijos mayores les tocaba la mayor parte. Generalmente era un 90%. Y a los chicos el 10% que quedaba se les repartía por igual. Cuantos hijos estuvieran eran partes que se hacían de ese 10%. Entonces, casi siempre los hijos menores les tocaba poco, tenían que hacer la lucha por sí mismos, ¿verdad? ¿Y por qué se hacía esto? Porque si se repartía demasiado el capital, no iba a prosperar. Entonces, para que siguiera siendo abundante, por eso se dejaba una parte grande para que hubiera capital con que trabajar, que lo que había hecho el padre prosperara en el hijo. Pues le reparte los bienes. Y dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. El papá le dio lo que le correspondía, lo juntó, pensemos que son pueblos agrícolas, quizá algo de cosecha, quizá ganado, quizá tenía cabras, quizá tenía borregas, quizá tenía vacas, juntó todo y se fue. ¿Se fue por ahí? No, se fue lejos, donde no lo pudieran estar vigilando, lejos. ¿Y a dónde se fue? A una provincia apartada.
Esto nos da una idea que se fue a un lugar donde el padre no tuviera amigos, conocidos, gente con la que se relacionaba, para que también, oye, me avisas cómo anda este muchacho. No, ¿verdad? Se fue a una provincia lejos y apartada. Lo más probable a un lugar donde no habitaba el pueblo de Dios, ¿verdad? Para poder estar separado, lejos. Y esto nos da la idea de los que se extravían, buscan estar lejos de Dios, y apartados del reino de Dios, en el mundo. Aquí la provincia apartada significa el mundo, ¿verdad? El mundo y lo más lejos posible de Dios para no sentir el compromiso. Muy bien. ¿Y qué pasó? Ahí, cuando llegó allí, dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces todo lo que tenía, dice que lo desperdició, lo malgastó. ¿Cómo vivió? Perdidamente. ¿Qué significa vivir perdidamente? Perder todo. Eso es lo que significa, ¿verdad? Y para la cultura judía, que el trabajo es una bendición, entonces vivió gozando sin trabajar. Eso es vivir perdidamente, sin trabajar. Había recibido bienes, no se preocupaba por nada, nada más de gozarla. Se ha de haber comprado ropas espléndidas, se ha de haber hecho banquetes magníficos con muchos invitados. Y nosotros sabemos que cuando hay dinero, hay muchos amigos. Cuando se acaba el dinero, se acaban los amigos, ¿verdad? Y comido y bebido abundantemente, vestido espléndidamente, y quizá también mujeres, ¿verdad? Quizá, no sabemos, porque pues era joven y quizá lo que quería era lucirse, ¿verdad? Como si fuera un príncipe, vivir como rey, decimos, ¿verdad? Y así lo hizo. Y entonces, ¿qué pasó con él? Desperdició todos sus bienes, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante con la lectura. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que no nada más él se quedó sin nada, ¿verdad? Se quedó sin nada, sino que no había ni qué agarrar. Cuando hay abundancia, en el campo puedes comer los árboles del campo, las plantas del campo. Nosotros ya sabemos que los quelites y los nopalitos y los berros, todo eso que crece se puede comer y es muy sabroso. Y no te mueres de hambre cuando hay abundancia. Hay frutas, tenemos muchos árboles en el campo aquí en el norte vamos a repartir los granjenos, que son muy sabrosos, las comas, donde hay montañas, los mezquites, las maguacatas de los ébanos, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas el chile del monte, la flor de palma, hay muchas cosas que podemos comer del campo cuando hay. Pero ¿qué pasa si, hermana? Los nopalitos ya los habíamos mencionado. Pero ¿qué pasa cuando hay sequía? Cuando no hay nada que agarrar en el campo, que todo está seco. Entonces, a veces no hay cosechas tampoco, porque es de temporal, es de lluvia. Y no hay lluvia, no hay cosechas. Entonces, cuando hay abundancia, no nada más no tenemos que pedir, encontramos. Y si tenemos que pedir, la gente nos da porque tiene mucho, no le cuesta darnos. Pero cuando no hay, hasta los que trabajan carecen y tienen hambre y padecen. Nada más los ricos son los que pueden permitirse seguir viviendo, vamos a decir, entre comillas, cómodamente. Entonces este muchacho se quedó sin nada, no encontraba nada y entonces se pegó como chinche, como garrapata, dice que a uno de los ciudadanos de aquella provincia, debe de haber sido una persona rica,
Y entonces él se pegó y se pegó y se pegó con él hasta que le dio algo, le dio un trabajo, ¿verdad? Y le dio un trabajo que dejaba mucho que desear. No lo hizo pastor de sus ovejas, no. Si hubiera sido pastor de sus ovejas, tenía la lechita y tenía quesito y tenía otras cosas, ¿verdad? Pero lo mandó al campo a cuidar sus cerdos. Y para un judío, que el cerdo es un animal abominable, era lo peor que le podía pasar, ¿verdad? Y para colmo de males, ¿verdad?, para que apacentase sus cerdos. Y vamos a seguir con el 16 para ver este colmo de males. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que tenía tanta hambre y tanta necesidad que la comida que les daban a los cerdos, que eran las algarrobas, quería él comer. Pero los que traían, me imagino yo, en un cestito, en una tinita, las algarrobas, se las echaban a los cerdos y él quería que le dieran. Y no le daban. No le daban ni una, le daban. ¿Qué son las algarrobas? Es un árbol silvestre. Yo les mencioné ahorita las maguacatas de los ébanos, hagan de cuenta que es así parecido, son en vaina, y así como las maguacatas que las puede uno comer, las puede tostar, les voy a decir que saben como a cacahuates. ¿Quién ha comido maguacatas de aquí? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No las conocen? ¿Nunca las han comido? Son sabrosas, las saca uno de la vaina, las tuesta en el comal, y saben riquísimas. Así, hagan de cuenta que son cacahuates, así saben, ¿verdad? Y así son más o menos las maguacatas, que son las algarrobas que se le da para alimento porque tienen mucho azúcar. La algarroba tiene mucho azúcar, a diferencia de la maguacata que tiene más aceite y proteína, ¿verdad? Entonces, es un buen alimento para el ganado, se les da a los caballos, a las vacas, a los caballos porque los caballos necesitan mucho azúcar, porque como el ejercicio es muy violento y ellos no hacen grasa, entonces necesitan mucho azúcar, entonces es muy buen alimento para los caballos, pero también a los cerdos, sobre todo cuando hay necesidad, ¿verdad? Cuando no hay necesidad, el cerdo come raíces y todo, él busca solo su alimento, pero cuando no hay que darle. Y el cerdo no puede subir al árbol a comerse las vainas, ¿verdad? Tienen que dárselas. Y este hombre tenía tanta hambre que quería llenar su vientre de algarrobas, pero no le daban. Entonces, no solamente tenía hambre, sino que estaba a punto de morir de hambre, porque no comía, no tenía nada que comer y nadie le daba. Entonces, en ese estado, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces nosotros vemos que cuando nos vamos al mundo, el mundo no nos da lo que necesitamos y no nos satisface lo que nos da. Aun cuando pidamos, y recordemos que esa provincia significa de alguna manera el mundo, no recibió lo que ansiaba y lo que necesitaba, ¿verdad? Entonces dice que volviendo en sí, porque el desvío, el alejarte de Dios es como una especie de locura, un frenesí, una enajenación. Me quiero ir, tienes todo, estás cómodo, tienes bendiciones, tienes todo lo que necesitas, estás cuidado, pero esa locura de ir y experimentar lo de afuera, ¿verdad? No estar vigilado, no estar controlado. Este hijo no quería seguir obedeciendo al padre,
no quería ser vigilado por el Padre, no quería ser administrado por el Padre. Desconfiaba de la administración del Padre. Yo las puedo solo, yo con mis cosas, yo la hago. Muy pagado de sí mismo y muy ingenuo en su capacidad. Se sentía muy capaz, que podía salir por sí solo, y lo que les pasa a la gente que anda en el mal camino, siempre tienen una esperanza falsa, que van a salir por sí solos. Y eso no se logra, ¿no? Cuando caes y no tienes el auxilio de Dios, del Espíritu Santo, es muy difícil salir del hoyo en donde te has metido. Y así estaba ese hijo, pero volviendo en sí. O sea, cuando uno, lo primero para volver al Señor es reflexionar en dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué estoy aquí. Entonces esa reflexión, por tonto, por cabezudo, por creerme muy listo, esa reflexión es lo primero para volver al buen camino. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, los últimos, los más pobres, los que están al jornal diario, que no viven con mi papá, sino que van a trabajar, tienen pan. Y no tienen pan nada más para saciarse, sino en abundancia. Y yo, que soy su hijo, me muero de hambre. O sea, esa reflexión de lo mal que estoy. ¿Por qué estoy así? Por tonto, ¿verdad? Es reflexionar en que estamos mal. Y entonces dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, reconocer la culpa, confesar la culpa y arrepentirse de la culpa. Porque si no me arrepiento, no hago nada. Pero él, ¿qué dice? Me levantaré e iré a mi padre. Entonces hay la convicción de pecado, la confesión, el arrepentimiento y el deseo. Porque no nada más está en que lo piense: ay, sí, estoy muy mal, no debía. No, a la acción. Hay que moverse. ¿Y qué hace él? Dice: me levantaré e iré. Entonces la acción, no nada más la convicción, sino la acción. Y ir y confesar su culpa delante del Padre: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él sabe que ya no merece ese privilegio de ser hijo de familia, porque lo despreció ese privilegio. Le pareció poco y se fue: ya no quiero estar aquí, ya me voy. Pero, sin embargo, desea volver, pero sabe que su padre puede no recibirlo, porque no lo merece, ya no merece ser tratado como hijo. No me recibas como hijo, recíbeme como uno de tus jornaleros. Por paga, dame trabajo para que no me muera de hambre. Así iba decidido. Vamos a ver el versículo 20. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, cómo él se levantó, va a su padre, y cuando dice aún estaba lejos, lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia. Entonces nosotros vemos cómo el padre siempre estaba vigilante, porque no fue una casualidad que estuviera por allí y lo viera, sino que siempre esperó, tuvo esperanzas de que el hijo volviera alguna vez.
y lo esperaba, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Dice que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento para que ninguno se pierda. Así de vigilante está Dios con cada uno de nosotros, para que ninguno de sus hijos se pierda. Quizá algunos nos extraviamos y nos perdemos por ahí por caminos que no deberíamos de haber tomado, pero Dios siempre está pendiente de nosotros. Y lo vio su Padre, y cuando aún estaba lejos, debe de haber venido lento, cansado, hambriado, apenado, con vergüenza de venir en ese estado y tener que pues, reclamar, por favor, recíbanme, ¿verdad? Y lo vio su Padre, fue movido a misericordia y corrió. No nada más lo vio y lo esperó, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Los comentaristas dicen que aquí la misericordia se ve de muchas formas. Primero, en los ojos, porque lo vio y se alegró y estuvo dispuesto a la acción. Y luego corrió, o sea, misericordia también en sus piernas, no lo esperó ahí sentado. Y luego en sus brazos llegó y los alargó para abrazarlo. Y en su boca, porque nomás estuvo a su hijo en sus brazos y lo besó, ¿verdad? Entonces la misericordia, así es Dios con nosotros, así es Dios. Esa misericordia que se muestra con quien no la merece. ¿Acaso se había portado muy bien el hijo? No, ¿verdad? Para nada. Pero ¿cómo reaccionó el padre? Con gozo, con alegría, de ver regresar al hijo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy indigno de ser llamado tu hijo. Y no había terminado su discurso, porque todavía no le decía: hazme como uno de tus jornaleros, no soy digno, ¿verdad? Hazme. Sino que el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Miren, esto para nosotros nos puede parecer muy común, pero para aquella época no era nada común, porque no nada más lo vistió con las ropitas que va dejando la familia, pues venía andrajoso y sucio. Cualquier ropita que le dieran era buena para él, pero no le dio cualquier ropita, le dio el mejor vestido. O sea, regresarle su categoría de hijo de familia. Es mi hijo y que parezca mi hijo. Y también les dijo a los criados: ponedle un anillo en su dedo, o sea, el anillo del sello de familia, de autoridad, y calzado en sus pies. ¿Cómo vendría tanto tiempo de estar allá miserable, descalzo, en el monte, y luego la caminata, porque era una provincia lejana, ¿verdad? Alejada. Entonces debe de haber venido con los pies hechos una miseria, quizá ya con suela de piel, ¿verdad? De que se engruesa, con callo, ¿verdad? Como se engruesa cuando uno anda descalzo. Entonces pónganle calzado en sus pies. Y los comentaristas dicen que de alguna manera aquel vestido es la dignidad que Dios nos da como sus hijos. Y el anillo es el sello que tenemos del Espíritu Santo, que nos reconoce, ¿verdad? Como hijos, que pone un sello en nosotros. Así el hijo tenía la manera, el sello en su mano. Y el calzado, como dice Efesios, ¿verdad? El apresto del Evangelio de la paz. O sea, ya tenemos el conocimiento de Dios y eso nos da paz en la vida, ¿verdad? Entonces, ese recibimiento especial que hizo el Padre para su Hijo. Y vamos con el 23.
Entonces no nada más se conformó con darle dignidad y con ándele, mijito, pase a la cocina para que le den de comer. Quién sabía a qué hora llegaría, pero no era la hora de la comida. Así que a ver qué encuentran. No, no nada más cualquier cosa, banquete. Y no un banquete pues con una comida más o menos buena, no, la mejor, el becerro gordo. Y no estamos hablando de un cabrito, de un carnero, estamos hablando de un becerro, que ya es una pieza mayor. Quiere decir que es para hacer para mucha gente, ¿verdad? Para que muchos se gocen con nosotros. Entonces, no nada más comida sencilla, sino todo un banquete en forma para mucha gente. Hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. El Evangelio dice que somos muertos en delitos y pecados. O sea, aquel que está fuera del camino de Dios está muerto espiritualmente. Ese hijo estaba muerto, pero ha revivido. Estaba perdido. Cuando nos alejamos del Señor, nos perdemos del camino, ¿verdad? Estamos perdidos para Dios, estamos perdidos para la comunidad, estamos perdidos para nosotros mismos. Y es hallado. Entonces, el haber tenido a su hijo vivo, primero que todo, y sano y salvo, ¿por qué? Las dos cosas, porque se arrepintió. Entonces era salvo, también sano y salvo, era como para gozarse y hacer fiesta. Lo había recuperado a su hijo, volvía arrepentido y volvía deseoso de estar en su casa, y no como hijo, sino como el más insignificante de los que estaban en su casa. Entonces todo eso era una alegría para el padre, ¿verdad? Lo había recuperado completamente a ese hijo que un día pareció que perdía para siempre. Entonces, haced fiesta, y comenzaron a regocijarse. Vamos con el versículo 25. Nosotros vemos aquí, Jesús nos va a presentar la reacción del hijo mayor, ¿verdad? El serio, el adusto, el obediente, el que siempre hacía lo que se le decía, el que obedecía todas las reglas y su vida se regía por esas reglas de las que no se salía nunca, ¿verdad? Entonces ese hijo mayor llega. Y aquí nosotros debemos de considerar que los hijos, aunque sean del mismo padre y de la misma madre, tienen caracteres diferentes. Los hijos no son iguales todos, son diferentes. Y vemos el carácter de este hijo mayor, así tan adusto, tan serio, tan rígido. Y vemos al hijo joven, frívolo, locuaz, que le gustaban los placeres, ¿verdad? Cómo eran diferentes los dos hijos, ¿verdad? Pero vemos a ¿verdad? Ya vimos cómo el otro recapacitó y cambió su carácter porque reconoció que no había hecho lo debido. Pero este hijo, ¿verdad? El hijo mayor, llega y oye música y danzas y dice, no se acerca a la casa para ver qué pasa o qué está sucediendo en la casa. No, se informa primero y le llama a uno de los criados y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo en la casa? ¿Por qué música y danzas? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. O sea, tenemos fiesta, nos estamos gozando porque vino tu hermano y tu papá, de contento que está, quiso hacer fiesta porque tu hermano llegó vivo, sano y en buen estado, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de la fiesta. Vamos con el 28.
Cuando le dicen que hay fiesta por el hermano, entonces se enoja mucho, se enoja. ¿Qué es lo que le causa el enojo? A él le hacen fiesta y a mí no. Le dio envidia. A él lo quieren más que a mí, como dicen los hijos a veces cuando corregimos a uno y dice, pues sí, ¿por qué me regañas a mí si el otro también, verdad? O sea, pues sí, a mí también, a todos, ¿verdad? Como que no nos gusta que nomás a mí, ¿verdad? Entonces, tenía envidia de la fiesta, porque a él hiciste fiesta, se portó mal y le haces fiesta, ¿verdad? Entonces estaba enojado, tenía envidia del hermano por la fiesta y no quería entrar, ¿verdad? No quería entrar. Y entonces el padre le rogaba, fíjense, no era la casa del papá, no tenía el derecho el papá de hacer lo que quisiera en su casa, tenía que pedirle permiso al hijo, no. Y luego el hijo no quería entrar a la fiesta y el papá no le dijo, pues ahí quédate, pues no quieres entrar, pues no entres. No, le rogaba que entrase. Aquí nosotros vemos la misericordia, cómo Dios tiene que batallar con los cabezudos y con los que se sienten que se portan muy bien también tiene que batallar Dios. No quería entrar. Decía que siempre le había obedecido. ¿Le estaba obedeciendo en aquel momento? ¿Verdad que no? No le estaba obedeciendo. Se daba mucho paquete. Yo soy muy bueno, yo siempre me he portado muy bien, yo siempre te he obedecido. Pero no era cierto. No era cierto, simplemente era rígido en su manera de ser. Así como había sido enseñado, así era. Y no se movía de ahí, ¿verdad? Entonces, no era cierto. Y el padre le rogaba que entrase y no quería entrar. Mas él respondiendo, le dijo al padre. Entonces empieza a reclamarle el hijo al papá. Tantos años que te sirvo, nunca te he desobedecido, ya vimos que era mentira, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Por qué no se había comido ni un cabrito? A ver, vamos a pensar por qué. Porque era como se había criado, rígido. ¿Cómo voy a malgastar un cabrito para darles de comer a extraños? No, si es parte de mi riqueza, la tengo que conservar, ¿verdad? Por eso no se había, ¿acaso le había pedido al padre? No le había pedido nunca, ¿verdad? Entonces no había disfrutado lo que tenía porque era avaro, porque quería más riqueza y más riqueza y más acumulo. Entonces por eso no había disfrutado. Pero dice, pero vino tu hijo, ya no es su hermano, es tu hijo. Así nosotros siempre nos quejamos, tanto el papá como la mamá, cuando el niño se porta mal es tu hijo. Mira lo que hizo tu hijo. Pero cuando se porta bien y se luce y saca el primer lugar, mi hijito. ¿Verdad? ¿Verdad? Así tu hijo, ¿verdad? Que ha consumido tus bienes. Ya no son los bienes del hijo que le dio el papá, tus bienes. Y ahí le pega, porque la palabra nos dice que hubiera sido con rameras, ¿verdad? Eso se lo pega a él, ¿verdad? No sabemos, posiblemente, ¿verdad? Pero no sabemos. A lo mejor nomás se dio la gran vida de rey porque él quería comer y beber y tener amigos y todo eso, ¿verdad? Pero él le pega, dice, con rameras. Y entonces has hecho matar el becerro gordo para él. O sea, todo el coraje que tenía era que algo muy valioso de los bienes que él estaba administrando y que consideraba suyos, se había gastado para hacer una fiesta. Entonces era la envidia por la fiesta y el gasto por la fiesta. Entonces por eso estaba muy enojado. Entonces vemos cómo, a pesar de que en el pueblo de Dios los fariseos se consideraban santos y puros y los que estaban bien con Dios, sin embargo, no aceptaban al hermano, al pecador, al que cobraba los impuestos, al publicano,
y a las prostitutas pues menos, ¿verdad? Pero a los publicanos los igualaban con las prostitutas. Es tan pecador como una prostituta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la cultura judía servir al gobierno extranjero era algo ignominioso, ¿verdad? Entonces por eso no los querían, ¿verdad? Pero era su hermano y Jesús les está haciendo ver que Dios, nuestro Padre, nos ve con la misma paciencia al que se cree que está muy bien como al que se extravía y vuelve. Pero el mismo cuidado que tiene con unos y con otros es parejo. Y igual batalla con unos y con otros, pero que son hermanos. ¿Recuerdan cuando Jesús come en casa del publicano y que lo critican mucho y que el publicano se convierte y le dice: Señor, si en algo he defraudado a alguno, que le sea devuelto 5 veces. Y entonces cuando lo critican, que sale y que le dice Jesús a los fariseos: era necesario atender a porque también, ¿qué dice? También es hijo de Abraham. O sea, es tu hermano, era necesario rescatarlo y ha sido rescatado. Y eso es lo que nos está enseñando esta parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué le dice el padre? A ver, el versículo 31. Entonces le explica al hijo, le dice: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. O sea, no digas que no te he dado nada, pues si es tuyo todo. Y si no lo tomas es porque no quieres, ¿verdad? Por codo, ¿verdad? Pero tú siempre estás conmigo. Entonces, ese sentimiento que nosotros tenemos de cuando algo se pierde, le damos su verdadero valor. Miren, por ejemplo, nosotros ya vimos con lo del dinero, pero vamos a pensar en algo que no tomamos en cuenta: la salud. Estamos saludables y lo damos por hecho. Es normal que estés saludable, ¿verdad? Pero ¿qué tal si te enfermas? Y si es una enfermedad grave o seria y logras salir de ella, ¿cómo te sientes después? Ay, no me había dado cuenta lo importante que es tener salud. ¿Y cómo la cuidas después? ¿Verdad? Cuidas la salud, pero que ahora sí, que no me enferme porque ya sé lo que es estar enfermo. Bueno, eso mismo sucede con los que están sanos, no aprecian su salud. Así eran los fariseos. No se preocupaban, no apreciaban, no le daban el valor. Pero el que ha estado enfermo, como eran los pecadores, esos sí apreciaban cuando recuperaban la salud y eran más santos. Su respuesta, después de ser tan pecadores, eran más santos que los que se decían santos. Cumplían mejor, eran más devotos, eran entregados de todo corazón. Y eso es lo que a veces nosotros no consideramos. Es muy bueno estar siempre en los caminos del Señor. Es lo mejor que podemos hacer. No necesitamos extraviarnos para ser santos especiales. Pero el que se ha extraviado y vuelve a encontrar el camino, será dedicado al Señor, pero el 100%. Y valorará lo que es estar en el camino del Señor. Los que hemos estado siempre en el camino del Señor, y digo siempre, no porque yo sea perfecta, sino como una expresión, como que a veces vamos aflojando la rienda, ¿verdad? Y nos sentimos cómodos y ya no apreciamos en la debida medida lo que es tener la bendición del Señor con nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a reflexionar sobre eso, que no desperdiciar la gracia que el Señor derrama sobre nosotros y no ser descorteses,
recibir mal al que vuelve al redil, sino recibirlo con los brazos abiertos como Dios lo recibe. Bueno, yo creo que estamos sobre el tiempo. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra de esta mañana.